Buenos días a todos. Yo también quiero agradecer al comité organizador poder participar en estas jornadas. Y el tema, como el de los anteriores, es un tema amplio en el que yo voy a tratar de dar los siguientes mensajes en respuesta a estas cuestiones. Por una parte, el conocer cuál es la prevalencia de la enfermedad renal. En concreto me voy a centrar en la enfermedad renal crónica. ¿Qué riesgo asocia de malnutrición? Las restricciones dietéticas, si son de las fases finales, cuando ya el paciente está en el tratamiento sustitutivo, o desde fases iniciales, tiene importancia. ¿Qué complicaciones conlleva en la malnutrición en estos enfermos? ¿Cómo se puede evitar? ¿Y qué es lo que nos dicen las guías clínicas de práctica clínica en estos momentos? Bueno, el esquema de la presentación haré en una diapositiva una referencia, un recuerdo, aunque las palabras previas del doctor Díez me han ayudado para recordar lo que es el glomérulo, el túbulo. En cuanto a la enfermedad renal, sabemos que no solamente es la enfermedad renal crónica, sino también hay procesos de daño renal con una reversibilidad, y tenemos la enfermedad renal crónica en el paciente en el que ha recibido un trasplante o está en tratamiento sustitutivo. Como digo, me voy a centrar en esta, sobre todo por su prevalencia y la importancia que tiene en cuanto a complicaciones asociadas. Y en torno a esa patología hablaré de aspectos nutricionales y dietéticos. Y por último, que esto para mí es un honor el poderlo presentar, voy a dar algunos datos, porque el estudio es más amplio y sigue en marcha, de la tarea llevada a cabo por dos nutricionistas, dos diplomadas en dietética y nutrición en nuestra unidad el año pasado. Bueno, el riñón, como sabemos, la unidad funcional es la nefrona, en la que tenemos el grifo, como decía el doctor Díez, que es el glomérulo, que yo a veces a los pacientes les explico que es un colador, para que también lo entiendan, un colador que debe eliminar, debe filtrar todo lo que debe eliminarse, pero debe evitar que se pierdan moléculas que no se deben perder, como por ejemplo las proteínas, que es una de las moléculas que con frecuencia en la enfermedad renal se pierde en orina en cantidad anómala y en sí misma genera un daño. El túbulo sería el que interviene en los procesos de reabsorción, secreción, concentración de la orina y acidificación para eliminar los ácidos no volátiles que el organismo produce. ¿Cuál es, en conclusión o en resumen, la finalidad de todo esto que realiza el riñón? Bueno, mantener un equilibrio en el medio interno. Un equilibrio en el medio interno fundamentalmente en lo que se refiere a agua, electrolitos y estado ácido-base. La enfermedad renal crónica, vamos a partir de la definición. La definición que hoy se le da desde hace unos años es la presencia de un marcador de daño renal, como puede ser la presencia de proteinuria, la presencia de sangre en la orina o una alteración en la prueba de imagen, asociada a una disminución del filtrado glomerular, con un valor por debajo de 60. De acuerdo con esta definición, se ha hecho también una clasificación en 5 estadios, desde la función renal normal hasta la función renal que requiere un tratamiento sustitutivo, y teniendo en cuenta estos 5 estadios, la pregunta sería: ¿la dieta cuándo empieza a ser importante? Bueno, siempre, seguro, a partir de un estadio 2, pero de acuerdo también con lo que se ha dicho anteriormente en las dos presentaciones, tiene importancia también en pacientes con función renal normal y que pueden tener factores de riesgo para desarrollar hipertensión o diabetes, otro tipo de patología. Y la enfermedad renal crónica está aumentando, la incidencia está creciendo. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero sobre todo quería presentar el lugar que ocupa España respecto a los países de Europa. Este es un registro del año 2006, pero bueno, pienso más o menos ocupamos un puesto medio respecto a los países con mayor incidencia y los países con menor incidencia. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos años? Estos son registros de la Sociedad Española de Nefrología del año 2007, en el que vemos que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos por año, podemos decir que tiene una tendencia a mantenerse, pero sin embargo la prevalencia aumenta, lógicamente por la esperanza de vida de los pacientes y por esa tasa acumulativa de pacientes que van entrando nuevos cada año y que no salen del tratamiento sustitutivo. Entonces, la mayoría de los pacientes, bueno, esta es eso, la gráfica de incidencia. En la anterior no he dado estos datos, pero quería señalar que predomina como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. Y
De toda esta población que requiere tratamiento sustitutivo, ¿cuáles son los enfermos que nos encontramos con mayor frecuencia? Bueno, ancianos y diabéticos. Dos poblaciones que por sus mismas características en sí mismo ya tiene en ellos importancia todo lo que puede tener que ver con el estado nutricional y dietético. Y a eso hay que añadir la situación que genera su enfermedad renal crónica. Bueno, entro en la parte correspondiente a aspectos nutricionales y dietéticos. Aunque voy a hablar de algunos datos, de datos numéricos, seguramente ustedes conocen mucho más y mucho mejor esos datos, y sobre todo querría centrarme en esos mensajes a los que he hecho referencia al principio. Bueno, ¿qué alteraciones metabólicas nos encontramos en los pacientes renales? Esta es una tabla que, aunque incluye pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes en diálisis, en trasplante o diabéticos que pueden tener un cierto grado de enfermedad renal en distinto grado, en todos ellos nos encontramos, pero me centro sobre todo en la enfermedad renal crónica, una situación de aumento de catabolismo proteico, una resistencia insulínica y una alteración en el perfil lipídico, con descompensaciones, sobre todo, bueno, aumento de triglicéridos y descenso del HDL colesterol. En todas estas, de todos modos, en todos los bloques nos encontramos, podemos de forma global decir las mismas características, variando quizá las alteraciones específicas en cada uno de esos bloques de parámetros. Y a estas alteraciones hay que añadir que el enfermo renal es un enfermo en el que el clínico muchas veces por necesidad, le tiene que restringir determinados compuestos de la alimentación. ¿Cuáles son las restricciones dietéticas en líneas generales y dependiendo del grado de insuficiencia renal que recomendamos? Bueno, pues la restricción de la proteína animal. Como he dicho anteriormente, es frecuente que estos pacientes, algunos de los procesos que les llevan a la diálisis o que les llevan al tratamiento renal, sean procesos proteinúricos. Bien, pues se ha visto que en las dietas con menor cantidad de proteínas enlentecen o pueden enlentecer en algunos grupos de pacientes la progresión de la enfermedad renal. Por eso, una de las indicaciones por la que restringimos la proteína animal en los enfermos en situación de prediálisis es la restricción, el enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Y ya cuando están en diálisis, bueno, pues no nos interesa ya parar la nefropatía, pero sí que son alimentos con abundante contenido en fósforo que para ellos lo acumulan y que conviene restringir. El sodio, que no me voy a detener por la explicación magnífica que nos ha dado el doctor Díaz, hablando de su relación con el control de la hipertensión arterial, pero también sí que quería señalar que hay estudios que muestran también cómo la restricción de sal, el sodio, en estos pacientes, tiene un efecto también, esa restricción, antiproteinúrico. Y luego en los pacientes que ya están en diálisis, pues el tomar menos sal les da menos sed y eso permite mejorar el control de la ingesta de líquidos. También restringimos el fósforo, eso en estadios más avanzados de la enfermedad renal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ellos tiende a aumentar el fósforo y descender el calcio, pero lo que es cierto es que si aumenta el fósforo nos va a favorecer las calcificaciones a nivel vascular y aumentar el riesgo de estos enfermos en patología cardiovascular. El potasio, que sobre todo es en estadio de diálisis, y el agua también en los pacientes en tratamiento sustitutivo, puesto que no eliminan el agua que ingieren y se generan situaciones de sobrecarga hídrica. Respecto al calcio, decir que hay que suplementarlo en los pacientes en tratamiento sustitutivo, porque por las dietas restrictivas que tienen una baja ingesta y aprovechamos para darles quelantes de fósforo que llevan calcio. Bueno, y con esas ideas generales que he dicho, en cada estadio no restringimos con la misma intensidad. Lógicamente, en estadios iniciales, donde sobre todo lo que es más evidente o suele ser más evidente es la hipertensión, la proteinuria, a veces los edemas, pues nos centramos en la sal. Dependiendo del grado de proteinuria y cuando avanzamos en la disminución de la función renal, con un aclaramiento de creatinina entre 15 y 60, bueno, pues aquí está el tema de restricción proteica, sí o no. Bueno, sí, pero no en cantidad intensa como se ha preconizado hace años, ¿no? Porque nos interesa también el estado nutricional del enfermo. La ingesta calórica, ajustada a la edad, como puede ocurrir en la población general, y en la fase de mayor restricción dietética, más intensa, es la de diálisis. Fíjense que antes se nos hablaban de una reducción del consumo de sal
a 6 gramos, y aquí estamos hablando de entre 1 y 2 gramos al día, o sea que es una dieta realmente sosa. El aporte proteico ya no es tan intenso como en las fases proteinúricas, es entre 2 y 3 gramos kilo día. Sí que hay que restringir el fósforo y el potasio por el riesgo que tiene de arritmias y la incapacidad que tienen los enfermos para eliminarlo fuera de la diálisis. Y el agua, que el margen de la ingesta de líquidos pues va a depender de la diuresis residual de los enfermos. Bueno, con lo que he dicho hasta ahora y resumiendo, el enfermo renal es un enfermo en el que tiene aumentado el catabolismo, es decir, tiene un gasto elevado por alteraciones hormonales, por presencia de citoquinas como puede ser la interleuquina 6, inflamatorias, por la situación de acidosis que genera también catabolismo y con frecuencia porque en ellos también son más frecuentes las enfermedades intercurrentes como pueden ser las infecciones y otros procesos. Pero es que además a esta situación hay que añadir que estamos hablando de enfermos que tienen disminuida la ingesta, por una parte por lo que nosotros les restringimos y por otro lado porque ellos mismos, las toxinas urémicas, generan anorexia, tienen algunos de ellos lógicamente a veces por su situación tendencia a la depresión y dispepsia, que a veces se asocia a los tratamientos farmacológicos que deben recibir. Con lo cual en ellos el riesgo mayor es la malnutrición proteico-calórica. Voy a presentar unos datos analíticos publicados de qué es lo que pasa después de un año en una serie de pacientes en diálisis en lo que es proteínas totales, albúmina y perfil lipídico. Bueno, pues vemos que hay una disminución significativa, aunque todavía se pueda decir que están en un rango cercano a la normalidad, pero descienden las proteínas, desciende la albúmina y también hay un descenso en el perfil lipídico. Los pacientes empeoran su estado nutricional solo por el hecho de estar durante el primer año en diálisis. ¿Y esto tiene consecuencias? Tiene consecuencias en la morbilidad, o sea, en la aparición de otras complicaciones clínicas, además de lo que ya tienen, y en la mortalidad. Os voy a presentar también algún dato publicado. Son unos datos sacados del estudio EMO, que es un estudio realizado multicéntrico europeo, realizado en pacientes en hemodiálisis, en el que se ve, bueno, ellos estudian los que tienen muy buen apetito, hacen una clasificación y mal apetito. Entonces vemos como los que tenían peor apetito presentaban una frecuencia de hospitalización por complicaciones clínicas y una hospitalización más larga, una frecuencia más alta de hospitalización y una hospitalización más larga que los que tenían mejor apetito. Y utilizando el mismo tipo de agrupación vemos que el riesgo relativo de mortalidad es más alto en los grupos de población con peor apetito. Entonces, ¿qué nos dicen las guías o algunas de las guías? No voy a hacer referencia a todas, me voy a centrar en las guías de la Sociedad Española de Nefrología y en las guías europeas de diálisis y trasplante sobre este tema, el estado nutricional y todo lo que puede ser ayuda a estos enfermos en esta línea. Nos dice que hemos de evitar lo más frecuente en ellos, la malnutrición proteico-calórica. Para eso establecen la necesidad de realizar revisiones periódicas establecidas en las unidades de diálisis en estos enfermos y propone al diplomado en dietética y nutrición como profesional cualificado para esta tarea. Bueno, aquí presento el extracto de la publicación en el que he subrayado las dos de las ideas que acabo de comentar. ¿Y por qué o qué objetivos nos planteamos cuando hablamos de revisiones y de intervención dietética en estos enfermos? Pues lo contrario de lo que he dicho previamente, garantizar un adecuado estado nutricional en pacientes que todavía no han entrado en diálisis, enlentecer o tratar de frenar esa entrada en diálisis pues a través de esas medidas que he comentado, mantener en la medida de lo posible el medio interno en las condiciones más parecidas a la normalidad y el minimizar la toxicidad asociada al acúmulo de toxinas urémicas. La Sociedad Española de Nefrología en concreto habla de que haya un consejo dietético periódico, que lo he comentado, asegurar una ingesta calórica de 35 kilocalorías kilo día y realizar seguimiento cada 3 en los pacientes de riesgo y cada 6 en los pacientes que no tienen riesgo de desnutrición, encuestas dietéticas, medidas antropométricas, bioquímica y estudio de bioimpedancia. Y a eso, si añadimos lo que dicen las guías europeas, tendríamos que añadir el aplicar una escala de valoración subjetiva que en general se basa en la observación del enfermo para completar el estudio. Y ya entro en la última parte que
que, como comentaba al principio, son datos que pueden ser de interés para seguir justificando la importancia del diplomado en dietética y nutrición en las unidades de diálisis. Bueno, el objetivo de esta intervención fue valorar nutricionalmente a los pacientes de nuestra unidad de diálisis mediante un plan de educación y establecer un plan de educación nutricional personalizado. Para eso, bueno, es un estudio longitudinal realizado durante el curso 2007-2008 con revisiones trimestrales, que incluyó a los 44 pacientes que teníamos entonces en nuestra unidad de diálisis, predominando las mujeres, 25, con una mediana de edad de 66. Lo que decía al principio, predominan los ancianos y los diabéticos. No he presentado qué porcentaje teníamos de diabéticos, pero es gente en la segunda mitad de la vida. ¿Qué es lo que realizaron? Bueno, realizaron una historia dietética completando los cuestionarios habituales de 24-72 horas de hábitos alimentarios. Y en cuanto a parámetros clínicos, además de las medidas de antropometría habituales, se determinaron marcadores bioquímicos y se realizó el estudio de bioimpedancia vectorial para analizar la situación en la que se encontraba la composición y la situación corporal de estos enfermos. Tras la primera valoración se establecieron unos objetivos a corto plazo y de forma personalizada se dio un plan a cada paciente. Y con la segunda y tercera valoración lo que se hizo fue reforzar o readaptar los objetivos que se habían dado previamente en función de las necesidades. Como he comentado, lo llevaron a cabo 2 personas diplomadas. Entonces, son resultados descriptivos, o sea, no vamos a hablar de estadística, daré algún dato muy pequeño en ese tema. Entonces, en cuanto a la historia dietética, el cuestionario de hábitos alimentarios lo que nos dijo es que, en general, los enfermos piensan que comen bien, tienen una percepción subjetiva del apetito, la mayoría buena, pero cuando investigamos sobre sus conocimientos de nutrición nos encontramos que la mayoría de sus conocimientos de nutrición eran regulares, o sea que ahí había una falta de educación nutricional, ¿no? Un desconocimiento. En cuanto al estudio de bioimpedancia, nosotros, en contra de lo que es habitual, lo que nos dio sobre todo es una desnutrición proteica, no proteico-calórica. ¿Y cómo valoraban la intervención los pacientes? Bueno, pues más del 50%, un 79% estaban contentos, ¿no? Luego veremos cómo por subgrupos cuáles eran los más reacios y los que les costaba más adaptarse. Esto es un pequeño dato de estudio estadístico, ¿no? Asociaciones estadísticas que tratamos de buscar en cuanto a edad y conocimientos de nutrición. Bueno, pues vimos que los de menor edad tenían mejores conocimientos de nutrición que los de mayor edad. Y en cuanto a la valoración del estudio, bueno, hay que decir que los que tenían conocimientos regulares de nutrición fueron los que mejor valoraban el estudio, porque los que tenían más conocimientos eran quizá más escépticos y los que tenían menos, pues no, tampoco se daban cuenta de su necesidad. En cuanto a la asociación, la correlación de edad y desnutrición, también vimos que la mayor edad se asociaba a mayor desnutrición, y en cuanto a edad y apetito, pues que también los más jóvenes tenían más apetito. Entonces, en resumen de estos datos preliminares, ¿qué es lo que concluyeron? Bueno, pues que la mayoría de los pacientes en nuestra unidad eran ancianos y tenían unos conocimientos limitados sobre nutrición, que aproximadamente el 73% presentaba una desnutrición proteica. Respecto a la valoración de la intervención, dependía de los conocimientos. Hemos visto que los que tenían conocimientos regulares la aceptaban, les parecía bien la intervención. Sin embargo, los que tenían conocimientos bajos eran reacios, y los que tenían conocimientos altos, pues quizá por escepticismo o porque ya sabían, tampoco la aceptaban demasiado. Entonces, la intervención dietética efectiva requiere una adecuación nutricional adaptada y personalizada a cada paciente, también en cuanto a terapia cognitiva, porque no a todos se les puede plantear del mismo modo ni de la misma forma. Hay que hacer una estrategia de concienciación previa, pero lo que está claro es que hace falta este tipo de actividad, este tipo de acción clínica en las unidades de diálisis. Y ya para acabar, pues me gustaría que vieran cada uno si pueden dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Realmente, que lo presento en la siguiente. Los pacientes en tratamiento sustitutivo por enfermedad renal crónica están en aumento, o sea, no tanto por la incidencia, sino por esa prevalencia que crece y que sobre todo se llena de ancianos y diabéticos, que presentan un riesgo claro de malnutrición proteico-calórica por todo lo que he dicho: la baja ingesta, las alteraciones catabólicas, las restricciones que les damos desde el punto de vista clínico,
que esa malnutrición conlleva complicaciones que asocian morbimortalidad, que el consejo dietético es fundamental para conseguir evitar esas situaciones de malnutrición, y que las guías de práctica clínica de hoy pues plantean y recomiendan ese consejo dietético y esa revisión periódica como parte de la calidad de las unidades de diálisis. Muchas gracias.